Un gusto, mi nombre es Andrés Cervantes, soy especialista en dolor orofacial y máster en ciencias de la Universidad de Minnesota. Actualmente soy profesor en la Universidad de Costa Rica y dedico mi práctica privada al tratamiento del dolor crónico y agudo orofacial y a la cirugía oral. Mi objetivo con esta serie de videos es llevar información en palabras sencillas basada en evidencia científica sobre ciencia y neurociencia que nos ayude a sentirnos con más energía, más motivados, a ayudarnos a manejar un poco más emociones como el estrés, la ansiedad, la tristeza, ya que en el día a día de mi práctica veo como muchos de nosotros estamos sufriendo dolencias asociadas con las mismas. En el video de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y lo que yo considero actualmente no negociable, especialmente en términos de tratamiento del dolor y el dolor crónico, que es mi área de expertise, pero sin embargo, para verdaderamente ayudar a nuestro cuerpo en todos los otros ámbitos que a todos nos interesan, ya sea sentirnos más motivados, con más energía, mejorar otras condiciones sistémicas, es decir, enfermedades en nuestro cuerpo, mejorar nuestro estado de ánimo, la parte emocional, que es el sueño. Mucho se habla ahora en redes de el sueño, su importancia, la cantidad de horas que tenemos que dormir, suplementos. Por eso es un tema que se tiene que seguir fomentando. Antes existía la tal vez percepción o concepción de que dormir más o dormir mucho era algo de vagos, por decirlo así, que eran los exitosos los que lograban aprovechar toda la noche y dormir menos horas para ser más efectivos en su trabajo. Actualmente se sabe que eso es una concepción seriamente peligrosa y que el sueño es no negociable. Necesitamos en promedio de 6 a 8 horas de sueño todas las noches y es un proceso fisiológico activo en nuestro cuerpo que se encarga de la recuperación física y mental. Así que vamos a estudiar un poco en el video de hoy qué es el sueño, por qué es tan importante, tips y herramientas sencillas como para mejorar el sueño y algunos trastornos comunes del sueño que pueden afectar nuestra vida en general. Especialmente uno del que poco se habla pero muy común, que son los ronquidos y la apnea del sueño. Iniciamos con lo más importante, el sueño. El que diga que no le gusta o no disfruta dormir probablemente nos está dando un criterio bastante erróneo. El cuerpo lo necesita. Es un proceso activo en donde sabemos que hay recuperación a nivel de los tejidos. Hay mayor liberación de algunas hormonas como la hormona del crecimiento. Hay una fase en donde se da la recolección de desechos metabólicos de la función del cuerpo, especialmente proteínas de residuo que se encuentran por ahí, de toda la función normal que hicimos en el día. Porque los seres humanos nos movemos con ritmos circadianos, así como los animales. Es decir, tenemos un ritmo circadiano aproximadamente de 24 horas que está gobernado por la luz y la secreción de ciertas hormonas, especialmente el cortisol, la melatonina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, las cuales se empiezan a liberar temprano en el día y en la noche empiezan algunas a decrecer y algunas a aumentar. ¿Cuáles decrecen? Las ya mencionadas, cortisol, dopamina, serotonina, adrenalina, y aumenta la melatonina, que es la hormona que nos manda a dormir. Pero bueno, les comentaba que el sueño es un proceso activo. Rápidamente, el sueño tiene, en teoría, 4 diferentes fases que componen un ciclo y tenemos en promedio 4 ciclos de 60 a 90 minutos por noche de sueño. Tenemos lo que se llama sueño 1, que es un sueño leve. Este pasa a ser el 5% del total que dormimos en la noche. El sueño 2, que es un sueño ya ligero pero entrando a sueño profundo. Sueño 3, que es el sueño profundo, y el sueño REM. 1, 2, 3 se llaman no REM y sueño 3 se llama sueño REM. Para facilitar el entendimiento de las cosas, pensemos que el sueño profundo es donde el cuerpo se recupera y el sueño REM es donde la mente se recupera.
¿Por qué? Se ha visto que especialmente la afectación de no tener suficiente sueño profundo y sueño REM, incluso, ¿qué sucede? Conforme la noche aumenta, el sueño 1 y 2 son más cortitos y el sueño 3 y REM se alargan. Es decir, si dormimos solo 4 horas no vamos a tener suficiente sueño profundo y sueño REM. Es decir, si usted tiene un examen mañana y decide en vez de dormir 8 horas, dormir 3, no está teniendo para nada casi sueño profundo y sueño REM, entonces está embruteciendo literalmente para el examen. ¿Por qué? Porque es en sueño REM, y esto es importantísimo, que son de los nuevos avances que se ha visto, es el momento en donde el sistema gliolinfático, que son los acueductos cerebrales, mueven todo el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está ahí adentro en el cerebro, para ir removiendo esos productos de desecho. Y se ha visto y se ha encontrado una asociación fuertísima entre el sueño inadecuado y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Y esto mismo interrumpe los procesos retentivos y afecta la memoria y la función del hipotálamo. Es decir, si no dormimos suficiente, tenemos un desempeño inadecuado cognitivo comprobado. De hecho, uno de los investigadores más famosos en sueño, y los invito a escuchar su podcast, ya que los podcasts son pequeñitos de 10 minutos, es Matt Walker, está en Spotify. Matt Walker ha realizado diversos estudios sumamente interesantes en poblaciones sanas, en poblaciones también con otras condiciones sistémicas, pero especialmente lo que han visto es que si forzamos la deprivación de sueño, la capacidad cognitiva disminuye hasta un 90% en pruebas o ejercicios que se le pidan a la persona en ese día siguiente. Entonces ya vimos, es imperativo el sueño para la parte cognitiva, y obviamente si no estamos bien cognitivamente, por supuesto nuestra función también emocional no va a ser la mejor. Nos vamos a sentir más tristes, más propensos a estar ansiosos, deprimidos. Entonces el sueño va a ser fundamental. De hecho, es característico de la depresión, la hipersomnia o el insomnio. Se habla mucho de que las personas deprimidas generalmente se levantan a las 3 de la mañana de la nada, y es característico que no hayan ciclos de sueño adecuados. Pero bueno, cuando no hay diagnóstico de depresión mayor, el sueño inadecuado afecta, por supuesto, nuestra capacidad cognitiva y de mejorar en este ámbito que actualmente nos está afectando a todos mucho. Ansiedad transitoria, sentimientos de tristeza transitoria. Entonces el sueño adecuado nos va a ayudar. Se ha visto también que exceso de sueño tampoco es beneficioso, ya 10, 12 horas más bien interrumpen el ritmo circadiano ideal. Entonces la persona se siente letárgica, se siente cabizbaja. En sueño 3, en sueño profundo, es donde el cuerpo se recupera. Si ustedes ven una polisomnografía, que es un examen en donde se mide la actividad cerebral cuando la persona está durmiendo, en donde se mide también movimientos de la caja torácica, los músculos masticatorios y otros músculos del cuerpo, van a ver estas divisiones: sueño 1, 2, 3 y sueño REM. Y en sueño 3 se ha visto, sueño profundo es donde tenemos esa actividad de, por decirlo así, a mayor autolimpieza y regeneración del cuerpo por el tipo de hormonas que se liberan ahí. Sabemos también que actividad parafuncional como el bruxismo y el trastorno de piernas inquietas se da más que todo en esa transición de sueño 2 y 3, y probablemente haga otro video específicamente sobre el bruxismo, que es un tema muy mal comprendido actualmente. Pero bueno, ya sabemos que el sueño es importantísimo y que hasta los animales lo consideran hasta más irreal e importante que nosotros mismos. Los animales, algunos tienen cualidades fascinantes. Si se ponen a googlear un poco, van a ver que los pingüinos, por ejemplo, duermen en series y se cuidan entre ellos mientras uno está haciendo vigilancia, otros duermen. Las aves migratorias son capaces de dormir mientras vuelan, igual que algunos peces de profundidad. Los delfines pueden dormir con solo la mitad del cerebro, con solo un hemisferio cerebral. Y se habla incluso de que los
canes pueden tener sueños, así como nosotros los tenemos. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa deficiencia severa de sueño? Que solo nosotros lo hacemos, los animalitos no. Nosotros somos los únicos que nos deprivamos de sueño viendo televisión, haciendo cosas del trabajo, o lo que más tristeza da, el famoso refrán: lo que me quita el sueño casi siempre es una preocupación, una angustia, ese overthinking, ese sobrepensar. Cuando no dormimos adecuadamente, se ha visto que solo 4 o 5 noches de sueño inadecuado, menos de 4 horas, o sueño interrumpido, ya voy a ir a eso, aumenta la probabilidad, o la persona o el metabolismo se comporta como si ya fuéramos prediabéticos. Solamente una noche de mal sueño aumenta la susceptibilidad al dolor en un 120% en sujetos sanos. Cuando tenemos ya por lo menos 7 noches de sueño inadecuado, el sistema inmune tiene una disminución en su actividad efectiva en más del 50%. ¿Y a qué me refiero con sueño inadecuado? Resulta que no es solamente dormir esas 8 horas completas, sino adecuadas. Cuando tenemos interrupción del sueño también es un problema serio. Cuando nos estamos levantando constantemente por inquietud, por sobrepensamiento, o cuando hay interrupción por apnea obstructiva del sueño o por otros trastornos del sueño. Existen trastornos del sueño bien definidos y establecidos, como lo es la narcolepsia, como lo es el insomnio, como lo es el insomnio por ansiedad para dormir, como lo es la apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando tenemos cese de respiración por más de 10 segundos, en donde cesa el esfuerzo respiratorio o disminuye completamente en al menos 5 veces por hora. Si la apnea sucede, si estos 10 segundos en que paramos o no hay esfuerzo respiratorio pasan de 5 a 15, sucede que se llama apnea leve. De 15 a 30, apnea moderada, y de 30 en adelante, apnea severa. Imagínense lo peligroso que es esto y de nuevo el efecto tan importante que tiene el sueño adecuado en nuestro cuerpo. Que el sistema simpático, si recuerdan del primer video, el sistema simpático es parte del sistema nervioso autónomo que controla funciones como el latido del corazón, la dilatación de los vasos sanguíneos. Si tenemos constante esfuerzo a nuestro cuerpo porque estamos dejando de respirar, el sistema cardiovascular se ve en un estrés constante. Entonces esto se ve forzado en situaciones compensatorias. Aumenta la presión arterial, aumenta probablemente el esfuerzo cardíaco, lo que se deriva en aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva, comprobado ya que se asocia al mal sueño y especialmente a la apnea del sueño. Tenemos también que eso afecta en la salud metabólica porque estamos con un constante interrumpir que le pide al cuerpo un esfuerzo. Imagínense estar durante el día aguantando la respiración constantemente. Intenten, aguanten la respiración 3 veces seguidas. Nos sentimos completamente fatigados si hacemos eso. Y en la noche la persona con apnea deja de respirar. Tenemos la apnea obstructiva, en donde la vía aérea se colapsa por tener una vía aérea delgadita, es decir, factores anatómicos como la mandíbula retrógrada, vía aérea delgadita, la lengua muy grande, o tener exceso de tejido circundante que compresiona, o en los pectorales cuando hay sobrepeso. Y tenemos la apnea central, que es cuando el centro neumotáxico, que es el que le dice a los pulmones respiren, no está funcionando adecuadamente. Y esto es un problema más serio, generalmente asociado al uso de algunos tipos de medicamentos que trabajan en el sistema nervioso central. Pero la apnea obstructiva del sueño generalmente está asociada a factores anatómicos, sobrepeso, debilidad muscular, por lo que se trata y se aborda alrededor de esas situaciones. Si hay algún factor anatómico que corregir,
desde el punto de vista de otorrinolaringología, remoción de amígdalas, cornetes, trabajar en el tejido blando, desde el punto de vista de mantener la vía aérea permeable. El gold estándar como tratamiento es el CPAP, es decir, la máquina que mantiene y manda presión constante por ahí. Desde el punto de vista de maxilofacial, si hay una mandíbula corta, la cirugía ortognática ayuda reposicionando esa mandíbula y abriendo un poco la vía aérea. También se utilizan muy versátiles y cómodos los aparatos de avance mandibular, pero tienen la dificultad de que no toda persona es candidato, porque se necesita entender que todo aparato en la boca puede causar movimientos dentales. Pero bueno, ya que entendimos la importancia del sueño, ya que entendimos que se basa en ritmos circadianos, ya que entendimos que hay patologías de sueño, especialmente una de las más comunes, la apnea del sueño, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para mejorar esto tan preciado, tan importante para sentirnos mejor? Muchas veces mis pacientes me dicen, pero doctor, estoy en periodo de lactancia, tengo un hijo de 1 año, estoy en la universidad. Idealmente maximizar ese sueño cuando se pueda, pero hay facetas de la vida con las cuales no podemos cambiar ni luchar y que tenemos que, como quien dice, nadar en esas aguas en ese momento y retornar al equilibrio cuando podamos. No importa qué tan wild, qué tan aventureros seamos, al cuerpo le gusta la rutina. Es decir, número 1, si queremos mantener buenos horarios de sueño, tratar de acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, incluso el fin de semana. Respetar el ritmo circadiano. Apenas nos levantemos, es ideal que veamos luz solar, luz natural. ¿Por qué? Porque esto le dice a su cuerpo, y fíjense, sus mascotas lo hacen, los animales lo hacen. Es hora de liberar cortisol, que el cortisol está satanizado en redes porque lo llaman la hormona del estrés. Sí, el cortisol en exceso de manera crónica puede causar problemas serios como el síndrome de Cushing. Sin embargo, el cortisol es necesario y normal tenerlo ahí en el día, ya que es el que le dice al cuerpo, liberemos, empecemos estos mecanismos aquí, empecemos a liberar noradrenalina, adrenalina para producir energía, para empezar este proceso metabólico, este proceso de tengo que levantarme, tengo que asumir los retos de hoy. Empezamos a liberar en la mañana serotonina, que es analgésica, nos hace sentir bien, y dopamina, que nos mueve, nos motiva a hacer las cosas. Apenas vemos la luz solar. Así por el contrario, no estamos hechos para ver luz artificial en la noche. A partir de las 9, 10 de la noche deberíamos limitar el uso de luz artificial. De 10 a 4 de la mañana deberíamos prohibirnos a nosotros mismos el uso de pantallas para mantener el sueño equilibrado y no sobreestimular. Recuerden que las pantallas tienden a producir una sobreliberación de dopamina que por supuesto va a afectar en nuestro ritmo circadiano normal. Luego, si vamos a dormir, que nuestro cuarto sea oscuro, que ojalá sea fresco, esto favorece el sueño. Y nos debemos ir a acostar cuando ya estemos con sueño. No es adecuado acostarnos y estar queriendo dormirnos. Si ya han pasado 10, 15 minutos, es mejor levantarse, sentarse en una silla, leer un poco, hacer un poquito de meditación, yoga. Actualmente en internet hay muchísimas guías sencillas de cómo hacerlo, porque nadie se siente en la mesa esperando que le dé hambre. Nos sentamos en la mesa cuando ya es hora de comer o tenemos hambre para comer. Entonces es lo ideal no quedarse en la cama esperando a que nos dé sueño. Una de mis técnicas favoritas es la relajación progresiva de Jacobson, cuando siento que no estoy pudiendo conciliar el sueño sencillo, y esto lo pueden incluso también googlear y buscar en internet. Una también muy importante es la cafeína. La cafeína en cierta manera es benéfica, en cierta manera no tanto, porque es cómo funciona la cafeína. Resulta que cuando nos levantamos desde la mañana, siguiendo ese ritmo circadiano, se empieza a generar en el cuerpo, en el cerebro, se empieza a acumular un neurotransmisor que se llama adenosina, que ya a la hora de dormir se va a empezar a pegar a sus receptores, así, para estimular la liberación de GABA, ácido GABA aminobutírico, para
empezar a cerrar esos canales y que nos dé la somnolencia. La cafeína nos activa porque se mete en esos lugares en donde se pega la adenosina y no permite que nos dé tanto esa somnolencia. Pues, ¿qué sucede? No todo el mundo tiene los mismos receptores de adenosina, por eso es que genéticamente algunas personas responden diferente a la cafeína que otras. La recomendación general es después de las 3, 4 de la tarde idealmente no ingerir cafeína, aunque sabemos que algunos pueden tomar café a las 11 de la noche y no les afecta para nada, pero es la recomendación general. Cada uno deberá, por supuesto, conocerse mejor. Sin embargo, la cafeína es un tensor muscular, así que también hay que tenerlo en cuenta si vamos a si estamos tratando dolor crónico o alguna lesión en otras partes del cuerpo. Importantísimo, porque si hablamos de suplementos, el mejor suplemento deportivo que va a existir siempre es un sueño adecuado. Con 20 años de correr maratón les digo que siempre que tengo una competencia cuido muchísimo el sueño, porque sí, la hidratación, sí, la alimentación, pero el sueño es vital, incluso para mantenernos tranquilos. Y hablando de suplementos, no mucho tiene evidencia sólida. Hablando de suplementación, uno de los más famosos, por supuesto, es la melatonina. ¿Y por qué? Siguiendo ese camino del ritmo circadiano, la glándula pineal, que es una glándula única, solita. Incluso el famoso filósofo Descartes decía que era la silla del alma, porque es uno de los únicos lugares del cuerpo que es único y no viene en pares. La glándula pineal libera melatonina en el cerebro adulto para empezar el ciclo de sueño, para ayudarnos conjunto a la adenosina, las orexinas, el ácido gamma-aminobutírico, para empezar ese ciclo de sueño. La melatonina, que es una hormona, se puede, como ninguna otra hormona, conseguir en el supermercado y en la farmacia. Algunas personas tienen la dicha de que les ayuda a inducir el sueño, otras personas no sienten mayor diferencia. No hay evidencia sólida de que la melatonina sea verdaderamente un sleep aid, es decir, un coayudante que podamos recomendar a todo el mundo. Nuevamente la recomendación es cada uno debe probar. Asimismo con el magnesio, que es, por decirlo así, un relajante muscular natural. Parece que ayuda y en esto sí, la experiencia clínica me dice que puede ser bastante útil tomarlo en la noche, porque ayuda un poco a disociar ese overthinking, ese sobrepensar, y ayuda un poco a la relajación muscular. Probablemente, por lo menos en mi opinión y experiencia personal, un poco a veces más efectivo que la melatonina. Otros suplementos naturales como valeriana, CBD, del cual se habla mucho ahora y podemos hacer un episodio, un video sobre esas terapias alternativas para dolor y ansiedad. Su uso no está fundamentado en evidencia científica sólida, pero al ser generalmente productos sin efectos secundarios mayores, lo importante es saber que va a haber una tolerancia individual diferente de cada uno de nosotros, así como el 5-HTP o el triptófano, que generalmente en la mayoría de las personas tomado en la mañana produce más bien una sensación de aumento de la energía, pero en algunas personas ayuda a conciliar el sueño, ya que el triptófano es el precursor natural de serotonina y en la noche es el momento en donde las concentraciones de serotonina bajan y a veces tal vez mucho más allá de lo ideal. También desde un punto de vista físico, el ejercicio físico, si nos cuesta conciliar el sueño, debería ser temprano en la mañana. Sin embargo, si la única hora en que usted puede hacer ejercicio es en la noche, es mejor que lo haga. Y si va a hacer ejercicio en la mañana, los muy mencionados baños de agua fría, y en la noche agua tibia antes de dormir. Incluso siempre recomiendo a mis pacientes un paño tibio, si no se pueden bañar, en el cuello, como si fueran boxeadores, o darse una ducha con agua tibia o caliente, ya que esto por supuesto va a beneficiar muchísimo la consolidación del sueño. Herramientas sencillas, recuerden: higiene del sueño, suplementos, una estructura, consistencia.
Es lo más básico e importante para tener un sueño adecuado. Si tenemos sobrepensamiento y eso no nos está dejando dormir, yo les recomiendo a mis pacientes 3 rutas sencillas para tratar de ayudarnos con este sobrepensamiento. Una, actuar sobre él, hacer listas, escribir, tener un journal antes de acostarse. Número 2, algún tipo de técnica de relajación pasiva, o lo que llaman non-sleep deep rest, es decir, relajación profunda que no es sueño. Meditación, yoga, relajación progresiva de Jacobson. Y la última, algunas veces tenemos que hacer cambio de la situación. Si tenemos mucho overthinking, por eso lo decimos y el refrán popular, necesito unas vacaciones. A veces hay que detenernos, parar y cambiar el ambiente un poco para reanalizar qué es lo que nos está manteniendo despiertos. Porque recuerden, yo lo digo mucho, el self-care, el autocuidado, nadie lo puede hacer por nosotros. Espero les gusten estos videos. Como les comento, es un interés personal, es una motivación personal de poner información gratuita basada en mis años de experiencia clínica, en mis procesos de investigación, mis estudios, para tener información por ahí para ayudarnos, para sentirnos mejor y para poder verdaderamente tener un día a día más equilibrado y satisfactorio. Un gusto. Si los videos son de su agrado, puede suscribirse al canal. Gracias.